Bueno, ¿para qué el sufrimiento? ¿Listo? Es el título de la enseñanza de hoy. Recuerden que quienes han estado un poquito antes saben que todo este año hemos estado hablando de la primera carta de Pedro y la estamos terminando. Pues en esta iglesia nos gusta, o la mayoría de nuestras prédicas tratan de ser eso, centradas en un texto bíblico completo, y nos encanta eso, estudiar juntos la palabra de Dios. Así que juntos vamos a leer primera de Pedro, nos vamos a devolver, sigue siendo la página 1375, pero vamos a devolvernos al capítulo 4, versículo 12, dice, compartir los sufrimientos de Cristo. Dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan el Evangelio? O en sus Biblias dice la buena noticia de Dios. Si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Amén. Papá Dios, gracias por que nos has hablado en esta mañana. Hoy presentamos nuestras vidas. Queremos que el Evangelio sea proclamado, que comuniquemos la buena noticia, que tu palabra sea comunicada y que nuestras vidas sean transformadas. Pedimos que sea tu Santo Espíritu actuando aquí, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Danos de tu paz, danos de tu favor. Tú conoces a cada corazón, Señor, y yo hoy como predicador entrego estas situaciones para que cada persona en particular responda al llamado de la palabra y responda a lo que Dios tiene para ellos. Amén, amén. Entonces, un poco de contexto que siempre lo repetimos cada vez que predicamos es, el que escribe aquí es Pedro, el famoso Pedro, el discípulo alegre, el que era el discípulo pues que liberaba a los demás, pero lo hace muchos años después, ¿sí? Ya un hombre anciano, y es un hombre anciano que escribe a un grupo de iglesias que actualmente estarían ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía. Estas iglesias estaban en una situación más o menos estable, pero se avecinaba una persecución, una de tantas que el Imperio Romano iba a desatar sobre la iglesia. Entonces, Pedro sabe esto y está avisando a la iglesia de que vienen tiempos difíciles y que algunos, a la vez pasada estudiamos que algunos de ellos iban a morir a causa de esta persecución. Y hemos estado estudiando diferentes características de esto. Y la pregunta es, ¿para qué el sufrimiento? En primer lugar, tenemos que entender la perspectiva bíblica del sufrimiento. Y eso lo podemos encontrar en los versículos 2 y 3. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría el día que Él aparezca en su gloria. La perspectiva bíblica es diferente a la perspectiva cultural. La perspectiva cultural que dice que todo va a estar bien, que vamos de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, bla, 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 bla. Pero la vida no es así. Los que tienen negocios o son independientes saben que no todos los días se factura. Saben que día tras día vienen dificultades. Los que son empleados sabemos que hay un día que amamos a nuestras empresas y otro día que quisiéramos renunciar e irnos a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Entonces, no hay nada perfecto. Los que estamos casados, la mayoría de los días son buenos.
pero también hay días que al ser dos pecadores imperfectos casados nos causamos daño, ¿sí? Amamos a nuestros hijos, pero hay días que quisiéramos que darles unas vacaciones, ¿cierto? Unas vacaciones con los abuelos, ¿sí? Queremos a nuestras mascotas, pero hay que limpiarles el popó. ¿Listo? Entonces la Biblia dice, no se extrañen de que venga el sufrimiento, porque es algo normal. Y hay una cultura que es nociva. Falsos maestros, en nombre del cristianismo, prometen prosperidad. Si tú ofrendas, tú recibirás esto. Si tú haces esto por mí o por la iglesia, recibirás lo otro. Y eso es falso, porque el Dios de la Biblia no necesita nada de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nuestra salvación es por gracia. Todo lo ganó Él en la cruz. Pero pues plata llama plata, superstición llama superstición. Y lastimosamente el grueso de las personas, o bueno, no el grueso, una parte significativa de las personas ven su fe cristiana como una relación de intercambio con Dios. Si yo ayuno, si yo oro, si yo ofrendo, si yo hago una cosa, yo estaré bien. Y si estoy enfermo es porque no estoy haciendo algo bien. Y si fracasé económicamente es porque Dios me está castigando. Eso no es verdad. Porque sabemos bíblicamente que tanto lo bueno como lo malo, ¿de quién viene? Viene de Dios. Y esa es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica nos permite tener la fe que muchas veces Dios interviene y sana a las personas, pero también que muchas veces no pasa nada y nos permite sufrir enfermedades, nos permite sufrir accidentes. Lo bueno es que en el valle y en la montaña, en la sanidad y en la enfermedad, Dios está con nosotros. Ahora, en este contexto en particular, el apóstol dice, no se extrañen de que venga una persecución, porque los cristianos eran algo muy raro para la época, ¿cierto? Es más, ser cristiano empezó a hacer una palabra despectiva. O sea, cuando te decían cristiano era ese pequeño Cristo, esa gente tan rara, pero que poco a poco la iglesia tomó con afecto ese nombre. Un contexto de persecución, que significa que no estamos solos, aunque no le hayamos sentido a las situaciones que estamos viviendo. Dios es soberano y aún en el sufrimiento de nuestras vidas, Él está con nosotros. Dice el versículo 14, si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Y aquí vamos a hacer una pausa. Yo no estoy diciendo que busquemos la persecución, busquemos el martirio. Sabemos que a lo largo del mundo hay persecución religiosa. La iglesia en Irán, en Corea del Norte, en algunas partes de Turquía, la iglesia en algunas partes de Colombia, sobre todo en territorios indígenas, sufre persecución, ¿sí? Pero no estamos diciendo hay que buscar esa persecución o esa persecución nos hará más santos y más buenos, porque vamos a ver que este texto sigue insistiendo en dos cosas que significan que uno no es ni mejor, ni más santo, ni más bueno en persecución. ¿Listo? Pero algo que debe ser verdad es que este versículo dice que cuando un creyente enfrenta la persecución, y si lo trasladamos a nuestra realidad, no a la del siglo I, sino a nuestra realidad, cuando un hombre o una mujer que conoce a Jesús enfrentan dificultades, sufrimiento, porque estamos preguntándonos para qué sirve el sufrimiento, pues no está solo. Dice Lucas capítulo 6, el Evangelio de Lucas capítulo 6, los que tienen la PDT, eso está en la página Lucas 6, 22, eso está en la página 1144, Lucas 6, 22. Lucas 6, 22 dice, cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como los antepasados de esta gente maltrataron a los profetas. Es una perspectiva muy rara, ¿no?
pero es la palabra de Cristo sobre los que sufren persecución. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que iba a venir sobre esa primera iglesia que era enteramente judía, persecución de parte de los judíos. Y cuando esa iglesia se expande al mundo mediterráneo, iba a ser perseguida tanto por los judíos como por los romanos. ¿Y qué dice? ¿Que iban a estar solos? No, que el Espíritu Santo les iba a ayudar. Yo recuerdo leer el libro Torturado por Cristo de un pastor rumano, Richard Wurmbrand, y él decía todo esto, años de confinamiento solitario, torturas, separación de la familia, trabajos forzados, solo pudo ser resistido por la obra del Espíritu Santo en los hombres y las mujeres que sufrieron esto. Entonces ahora traigámoslo a nuestras vidas. Cuando hay sufrimiento, muchas veces pensamos que estamos solos, y es probable que estemos solos por geografía o por lo que sea, pero la verdad es que el Espíritu Santo promete, o Jesús dice, que enviará al Espíritu Santo en medio de nuestro sufrimiento. Realmente no estamos solos, Él es nuestro consuelo. Adelantémonos unas páginas hasta Lucas capítulo 12, versículo 11. Eso es la página 1156. Dice Lucas 12, 11. Cuando lo lleven ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en este momento lo que deben decir. Esta es una situación extrema. A los creyentes los iban a llevar ante las autoridades. ¿Y cómo se iban a defender? No, pues metámoslos a una carrera de derecho romano. No. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu Santo los va a defender. Ahora lo trasladamos o lo aplicamos a nuestra vida diaria. Piense en la situación más difícil que usted ha vivido. En salud, una cirugía, en familia, un conflicto familiar, emocionalmente, espiritualmente, no sé en qué, económicamente. Usted no tiene por qué vivir eso solo. ¿Listo? Porque se entiende que hay una iglesia que bíblicamente somos miembros todos del mismo cuerpo. Y si una parte se duele, los demás deberíamos enterarnos y acompañarnos. Alzar la mano y decir, por favor, ayúdenme a orar por esto. Reunámonos en mi casa, oremos por esto. No debes luchar solo, porque eso no es lo que la Biblia dice. Y adicionalmente, más allá, porque la iglesia también somos humanos y podemos fallar, es que el Espíritu Santo promete estar de la mano de quienes lo necesitan. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Al versículo 15, volvemos a la página 1375, y va a hablar de algo que es difícil de digerir, pero que curiosamente hace 8 días lo hablamos y hoy volvemos a hablar de él. Dice, si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. Acuérdeselo del nombre, que a usted no lo llamaban cristiano de qué chévere el cristiano, sino cristiano era un insulto. Pero que ahora dice, ¿cómo deben llevar ese nombre? Agradezcan a Dios por llevar ese nombre. Versículo 17, porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia? Ojo, porque estuvimos hablando, es desafiante, porque aunque esta gente estaba en una situación extrema, no había como una licencia, ¿sí? Bueno, ustedes, pues como están en persecución y de pronto lo maten, vivan como se les dé la gana, se lo ganaron, ¿sí? Si alguien quiere adulterar, bueno, hágalo, ¿cierto? Si alguien quiere robar, bien pueda. Si alguien se enoja con un vecino y lo mata, perfecto, puede hacerlo. No, dice al contrario, aunque estén sufriendo, vivan en santidad, vivan en diferencia, porque habrá un juicio, y esas son las malas noticias. La Biblia entera habla acerca del juicio y de la ira de Dios. Y esto es difícil digerirlo, lo explicaba hace 8 días, porque cuando decimos que alguien tiene ira, ¿cómo nos lo imaginamos? Imagínese a don Pacheco que está en su jeep y de repente alguien golpeó su jeep. Entonces don Pacheco se baja con los cachetes colorados, los ojos desorbitados,
babasa, gritando, sacando el machete, ¿cierto? Eso es la ira. Y eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la ira, porque obviamente, don Pacheco, como todos los seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa es nuestra respuesta. Cada vez que usted y yo nos hemos airado un montón, nos da pena y decimos, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cierto? Y muchas veces es porque hemos permitido y de repente estallamos. O la tristeza que dejamos que se acumule se convierte tristemente en ira y en deseos de venganza. Pero Dios no obra con deseos de venganza. Cuando hablamos de la ira y del juicio de Dios es porque Dios es bueno, perfecto y santo. Él no obra como don Pacheco con cachetes rojos, sino que la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y Él es completamente santo. Por lo tanto, nosotros merecemos el castigo de nuestros pecados. Pero la buena noticia, vamos al versículo 18 y 19 para conocer la buena noticia. Si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque dice que el que es súper justo se va a salvar. ¿Qué dice el texto? No, tampoco. Difícilmente. O sea, no. ¿Sí? Cuando usted le dice a alguien, difícilmente ese carro pasa por ahí, es porque no va a pasar. ¿Listo? O pasa, pero se le queda un rayón o algo así. Entonces aquí pasa lo mismo. No importa lo bueno que seas o que yo me crea. No importa lo malo que usted crea que haya hecho en su pasado. Ni los buenos ni los malos podemos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Solo cuando decimos más allá de mi religión, de mi partido político, de mi color de piel, yo decido que Cristo sea mi Salvador. Y entiendo que mi salvación solamente viene de Él, es que yo puedo ser salvo. Si vieron la mala noticia, aún en persecución les dice, viene juicio. La ira de Dios la merecemos todos los pecadores. Pero la buena noticia es que en Cristo, al poner nuestra fe en Jesús, que no son nuestras oraciones, que no son nuestras buenas intenciones, sino es poner toda nuestra fe en que Él lo hizo en la cruz, y lo que hizo en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados, y que cuando Dios me ve, ya no me ve con ira, sino ve que Jesús pagó por el precio de mis pecados y por lo que yo merecía. Solo el Espíritu Santo puede convencerlos de nuestros pecados. Solo Cristo puede transformarnos. Solo Cristo puede transformarnos. Vamos a pasar al capítulo 5, que es un salto muy raro, la verdad. Venimos hablando 4 capítulos acerca del sufrimiento y la fe cristiana y poner la esperanza en Cristo, pero el capítulo 5 dice, en los 2 primeros versículos, dice, tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios, que ha sido puesto bajo su responsabilidad. No lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Ojo con esto, háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un ejemplo para ellos. Así, cuando venga nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Estamos hablando de persecución. Entonces, ¿por qué de repente nos habla de pastores? Bueno, porque en medio de las dificultades es claro y es necesario tener un buen liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, no hablamos más que de pastores y una iglesia que sea fiel a la Escritura en su día a día, tanto en lo privado como en lo público. ¿Listo? Ojo, no estamos hablando de personas perfectas porque no existen, sino de personas coherentes. Entonces, en medio del sufrimiento dice, bueno, iglesia, ustedes tienen que tener un liderazgo fiel a la Escritura. Pero esa fidelidad a la Escritura no es solamente que la estudien, que preparen los mensajes, que prediquen la Biblia y no sus sueños y sus ideas, no que sean falsos maestros, sino maestros de la verdad bíblica, sino que tienen que ser fieles a esa Escritura día a día.
Y estos versículos son sorprendentes porque cuando hablan de los ancianos o líderes, están hablando pues de lo que hago yo como pastor. Y lo que oramos es que en esta iglesia no haya un solo pastor, sino que pueda haber, ya hay un equipo de liderazgo, pero que queremos que haya 2 o 3 hombres que la iglesia identifique como pastores, para que esto no sea como la iglesia de Daniel. Vamos a la iglesia de Daniel. No, vamos al lugar de honor, donde hay hombres fieles que estudian la palabra y que aman a su iglesia. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de los pastores. Los pastores dice que deben cuidar a las personas, ¿cierto? Esa es la razón por la que si nos dicen, ¿por qué no compramos una batería o una guitarra? No nos interesa mucho. Pero si nos dicen, ¿por qué no pasamos tiempo con la gente? Como este miércoles, cuando nos vamos a reunir con los papás y las mamás y hablar. Cuando recibimos una llamada decimos, venga, ¿no nos tomamos un café? O simplemente venga a casa y hablemos algo que está pasando. Eso es cuidar a la iglesia. Y por eso estamos abiertos a que usted levante la mano. Se lo decimos una y otra vez, mi esposa y yo y el equipo de liderazgo. Yo necesito hablar algo, ¿sí? No esperar hasta que estemos con el agua hasta el cuello, sino que de verdad invirtamos en lo que es importante, y lo que es importante son las personas. Luego dice, cuiden el rebaño de Dios que está bajo su responsabilidad. No lo hagan por obligación, sino por buena voluntad, como Dios quiere. Bueno, yo creo que algo que nos hemos esforzado en lugar de honor es que todos los que servimos en la música, haciendo la Santa Cena, en la puerta, en los equipos. Dani, ¿usted lo obligan a venir? ¿De verdad? Ah, no, sí, nadie lo ha obligado. ¿Listo? Yo lo llamo a veces, pero no lo he obligado. Y él me llama y a veces dice, no, tengo pereza. No, mentiras, tenía el IFES. ¿Cómo se llama eso? ¿Pruebas? El IFES, bueno. José también. José a veces tiene como 100 abuelitas que tienen 105 años y a veces no puede venir porque cumplen años. Pero igual está bien. Oiga, ¿por qué todo el mundo se la... ¿Por qué? Vea a Juan Carlos, mire cómo está Juan Carlos. Perdón, José. ¿Listo? Pero vieron cómo dirigió José, ¿no? Vea, felicitaciones. Muy bien. Va pintando anciano de iglesia. Muy bien. Siguiente. Aquí no se hace nada por obligación, ¿sí o no? Los que predican, a veces nos preocupamos de que no lo tengan que hacer tan seguido, ¿cierto? Los que hacemos el aseo, que no lo hagan pues cada 8 días, mejor dicho, que sea una angustia. No, venir a la iglesia y servir en la iglesia debe ser algo que uno diga, yo de verdad quiero hacer esto. A propósito, necesitamos manos para el aseo, ¿cierto? Ya se nos está como acortando el grupo. Si alguien está interesado en hacer el aseo junto a otras personas, nos lo avisan. Sigamos acá, dice, háganlo, y esto es súper fuerte y quiero detenerme aquí un momento, háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Y el sol no lo puedo tapar con un dedo. Yo no puedo tapar con un dedo que cuando alguien en su imaginario colombiano piensa en un pastor, piensa en una persona que anda en una camioneta, ¿sí? Yo ando en moto eléctrica, que tiene un super estadio y que todos los días están a la gente y la tienen aquí el cuello para dar dinero. Pues hablemos un poco de qué hacemos nosotros. Ahí atrás hay una cajita. En esa cajita se hacen las ofrendas voluntarias, ¿sí? De vez en cuando algunos de los coordinadores de oración incluyen orar por las ofrendas, ¿sí? Nadie lo tiene que hacer siempre que oramos. A nadie se le pide. Y tenemos una ventaja. Bueno, hoy no está la persona. Tenemos tanto contador como una persona que lleva las cuentas. Entonces yo como pastor, yo no me entero quién ofrenda y quién diezma. ¿Eso por qué lo hacemos? Para cuidar mi corazón. Porque yo tengo naturaleza pecaminosa. Entonces, voy a dar un ejemplo estúpido. Entonces, si Amanda es la que más diezma y más diezma, entonces, si hay algo incorrecto en la vida de Amanda, y yo digo, ay no, pero es que la que más diezma, si yo le digo algo, de pronto se me va el diezmo. Yo no sé quién diezma ni quién ofrenda. Eso lo sabe una persona bajo secreto de confesión, básicamente, ¿sí? Ahora, quiero decirles que a pesar de que yo manejaba antes la contabilidad, sí tuve que confrontar en amor, nunca humillando ni tratando cruel, y de forma personal, a 2 personas que estaban en una situación muy difícil y que estaban afectando a otras personas y que eran personas que ofrendaban en esta iglesia. No venían, pero ofrendaban.
Y yo dije, mira, esto bíblicamente no está bien en tu vida, deberías acomodar esto. O sea, léelo, permite que Dios actúe en tu vida. Y fue la última vez que lo vi. ¿Listo? Y alguien me decía, es que usted se pegó un tiro en el pie. Yo dije, me tengo que pegar los tiros en el pie que sean. Porque la Biblia dice que yo debo hacer esto, ¿por qué? Con entusiasmo y no por dinero. ¿Listo? Si usted no cree que lo del dinero es un problema, vamos a ir ahí, a Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 13. Dice, no, tan exagerado, eso no es un problema, los hombres santos de Dios, no. Lucas 16, 13, página 1162, dice, ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo, odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y continúo, porque la Biblia sigue, versículo 14 de Lucas 16. Los fariseos, que eran ¿qué? Amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo, ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. ¿Qué tiene la gente en alta estima? Ser exitoso, ¿sí? Ahora, no tiene ningún problema que usted sea exitoso. Aquí hay gente con mucho dinero, ¿sí? Que tienen sus negocios, que brillan, que son bonitos, ¿sí? Chévere, pero esa no es la alta estima. La alta estima está en quién es Dios y en rendirnos nuestras vidas a Él. En baja estima debe estar lo que la cultura cree que es alto. No, un cristiano exitoso es uno que tiene mucho dinero, no necesariamente. Un cristiano exitoso es alguien que si se enferma ahora Dios lo sana, no siempre. Un cristiano exitoso simplemente es un cristiano fiel, leal a lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice no es lo que su pastor le dice, sino lo que esa persona descubre cada día en su caminar con Dios. Entonces, aún en un entorno de persecución, el apóstol escribe que los pastores debemos ser fieles a Dios y no al dinero, y que nuestro corazón no se debe torcer por el dinero. Y además, punto 4, que no debemos ser ¿qué? Crueles con las personas. No ser crueles con las personas. Es que yo les digo, yo les hago. No, cada vez que tengo que llegar al punto, es la parte más fea del trabajo pastoral, pero cada vez que en lo privado yo debo confrontar algo, nunca alguien podrá decir que es que lo hice enojado, no. Muchas veces simplemente es muy sencillo. Yo le digo a la persona, alguna vez hace muchos años tuve que hablar con un hombre que estaba en adulterio, ya lo he hecho un par de veces cuando vivía en Bogotá, y ese hombre estaba convencido que es que él iba tras su felicidad. Y que por eso podía romper el pacto con su esposa y dejar a sus 3 hijos. Y que eso estaba bien, porque él iba tras su felicidad. Pues yo simplemente le compartí un pasaje bíblico y le dije, por favor, léeme esto y luego me dices si todo lo que tú tienes o dices tiene sentido frente a la Escritura. No, yo sé que, ahora pues al menos lo dijo, yo sé que estoy en pecado y igual dejó a su familia, ¿sí? Pero Dios ha sido fiel y ha sostenido a esta mujer y a estos 3 hijos. Lo más triste es que hoy, muchos años después, este hombre va a cometer otro error en búsqueda de su felicidad. La búsqueda de la felicidad no es el propósito del hombre y de la mujer. El propósito del hombre y de la mujer es ser fiel a Dios. Y eso implica muchas veces hacer cosas que no nos gustan. Implica hacer muchas veces cosas que nos duelen. Abandonar hábitos, cortar relaciones, amistades, pero ¿qué? ¿Saben qué pasa con todo eso? Nadie lo ve, nadie lo aplaude. No, tremendo, ese hombre dijo que no porque podía cometer Nadie lo va a ver ni nadie lo va a aplaudir. Solo Dios puede responder a tu fidelidad con más fidelidad, que fue una de las cosas que leyó José esta mañana. Sigamos con el versículo 5. De Primera de Pedro 5, 4, perdón. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice, así cuando venga nuestro gran pastor. ¿Quién es el gran pastor? El pastor que no se equivoca, que es perfecto, Cristo. A veces la gente es absurda y lee el buen pastor y dice, así debe ser un pastor. ¿En serio? El buen pastor es Cristo.
Todo el resto somos imperfectos. Dice que cuando Él venga, si un pastor es fiel, ¿qué recibirá? Corona gloriosa que nunca perderá su valor. En la Escritura hay unas características que los pastores deben seguir y están en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. No las vamos a leer, pero la verdad no las vuelvan tan espectaculares. Si usted le lee, esos textos son las características de un cristiano maduro. Ya, eso es lo que Dios espera de todos los creyentes. Sigamos con el versículo 5. Dice: también tengo algo que decirles a ustedes, los jóvenes. Acepten la autoridad de los pastores. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. El éxito de la iglesia no es qué tan elocuente predica el pastor o qué tan bien suene la música. El éxito de la iglesia es que también la iglesia pueda servirse unos a otros, que también la iglesia pueda perdonarse rápido cuando nos equivoquemos. Eso se llama ejercer autoridad con humildad. De nuevo, aunque había un contexto de persecución, se le pedía a las personas ser fieles a Cristo en su día a día y en lo privado y en lo público. Por eso Jesús en las bienaventuranzas dice que la gente vea sus buenas obras y glorifique a Dios. Sus buenas obras no lo salvan. Que usted tenga un buen matrimonio no lo salva. Que usted se arrepienta de sus pecados no lo salva, porque el que salva es Dios. Pero usted se arrepiente de sus pecados, tiene un buen matrimonio y hace muchas cosas buenas. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y que las personas digan, cuando alguien quiera decir, esos cristianos sí que son... No, mire, yo conozco a ese que va al lugar de honor y ese vive diferente. Ese no vive como usted dice. Ese es un buen hombre, una buena mujer. Vamos al versículo 6, porque también nos habla de una posibilidad de la corrección o del sufrimiento. Volvamos a hablar de sufrimiento. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Muchos de los sufrimientos son autoinfligidos. Decisiones que hemos tomado, malas decisiones. Y Dios en su gracia y soberanía nos libra muchas veces de esas consecuencias, pero otras consecuencias las sufrimos y tenemos que aprender de ellas y decir, Señor, en mi sufrimiento tú siempre serás glorificado, pero ¿qué debo aprender en esta circunstancia? ¿Qué decisión tomé? Pedir al Espíritu Santo que nos dé lo que sigue en el versículo 8, tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente en la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Ok, con todo respeto, no hay nada especial en nuestro sufrimiento. Todos los creyentes han sufrido en las diferentes épocas. Todos en la vida tenemos diferentes dificultades. Nuestro egoísmo nos hace centrarnos en Él cuando decimos, ok, tal vez estoy en una dificultad, pero yo aquí, aún en mi dificultad, yo puedo servir a otros. ¿Sí? Recuerdo muchísimo la historia de una esposa de pastor que enfrentó un cáncer muy agresivo y al principio lo que es natural, se enfocó en su diagnóstico, iba a las quimios triste, preocupada por ella y de repente dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y empezó simplemente a cocinar unas galletas y a compartir esas galletas. Y compartiendo esas galletas tuvo la oportunidad de orar por otros. Por unos que iban a morir, por otros que fueron sanados, o otros como ella, que el tratamiento fue efectivo. Entonces, en la dificultad en la que estemos, es natural volcarnos hacia nosotros mismos. Pero hay un momento donde vamos a entender que aún en nuestro sufrimiento podemos glorificar a Dios. Y ojo que cuando este texto habla acerca de la corrección divina, muchas veces decimos, Diosito, perdona mis pecados, ¿cierto? Así como de forma general. Pero la Biblia dice que nuestro arrepentimiento debe ser específico, ¿sí? Así como cuando usted tiene un problema con su esposa. ¿Qué quiere su esposa? Te pido perdón porque no escurrí la esponja como a ti te gusta, ¿sí? No, mi amor, perdóname. No, eso tiene que ser específico, ¿cierto? Los que están casados
saben, los que conviven, saben que eso es verdad, ¿cierto? El sufrimiento de los hombres con las esponjillas y eso, amén, listo. Pero la verdad es que, en cambio, ay, esto es duro, ¿no? Pero que el Señor sea haciendo que estas mujeres se arrepienten. Los hombres, ¿cuántas veces pedimos perdón? Muchas, ¿cierto? No, yo los hombres que conozco se la pasan, mejor dicho, rodillas peladas. Pero pregunte, ¿cuántas mujeres piden perdón? Ay, las golpeé, ¿cierto? Ah, bueno, pero eso es de Maracaibo. Listo. Muy bien, no importa, tanto hombres como mujeres nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta nuestra naturaleza decir, me equivoqué. Pero frente a Dios también, no que me confiese los pecados o se los confiese al anciano José Paul, no, sino que usted se acerque ¿a quién? Al Señor y diario confiese que todos los días tenemos que agradecer, seguro que sí, pero se nos olvida. Todos los días tenemos algo que pedir, probablemente a veces sí, a veces no, pero todos los días tenemos algo que confesarle a Dios específicamente. Y eso es parte fundamental de nuestra relación con Dios. Confesar específicamente lo que estamos viviendo, lo que estamos luchando y en lo que hemos pecado. Y quiero terminar con la mejor de todas las noticias para cerrar el estudio bíblico y las predicaciones sobre este texto. Y lo vamos a leer en los versículos 10 y 11. Y ojalá usted pueda recordar este versículo una y otra vez esta semana, versículos 10 y 11. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Si tú eres salvo es porque Dios te llamó a ser salvo. Si en medio de tu sufrimiento recibes ayuda es porque Dios te eligió para compartir su gloria eterna contigo. ¿Qué dice el texto? Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y los invito a que leamos juntos estos dos versículos con los cuales terminamos esta serie de predicaciones de Primera de Pedro. Tomamos varias semanas, ¿no? Qué bueno, estudiando este texto. Y dice, versículo 10, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Amén. Vamos a orar para terminar la reunión de hoy. Como lo dijo José al inicio de la reunión, de verdad qué alegría. Cuando iniciamos esta nueva etapa de la iglesia, yo llamaba a mi papá y yo hacíamos aseo, la música pues la toca el computador, lloraba, yo predicaba, mi papá y mi mamá estaban en la puerta, pero preparábamos la cena cuando correspondía, pero hoy hay muchas manos aquí, ¿listo? Así que gracias a quien estuvo en la puerta, creo que es Gloria, ¿cierto? ¿Sí? Gloria y Daniel, a todos los que han preparado la cena, en Semana Santa tuvimos cena, el domingo también, José y todos los coordinadores de oración, los predicadores que hay aquí, mi esposa Bella, no mi esposa Bella, sino mi esposa y Bella, y mi padre, ¿listo? Y bueno, necesitamos manos, necesitamos seguir sirviendo y que esto no sea cuestión de solo uno o dos. Agradecemos a Dios por esta predicación y agradecemos a Dios porque nos ha permitido estudiar este texto en todo este año. Gracias por la carta de Primera de Pedro, gracias porque lo que la Escritura dice no es casualidad. Hoy entendemos para qué el sufrimiento, entendemos la perspectiva bíblica y es que es inevitable, en algún momento de nuestras vidas vendrá sufrimiento, pero
no estamos solos. Dios está con nosotros en medio de toda circunstancia. En toda circunstancia Él es glorificado. Él no es alguien que le lanza males a sus hijos porque en Él no hay maldad. Él no tiene ira porque sea malo y rencoroso, sino que Él es bueno, justo y perfecto. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Si tú prometiste enviar el Espíritu Santo, Jesús, a aquellos que estaban en persecución y que iban a responder con sabiduría frente a los tribunales, pues nosotros hoy frente a nuestras dificultades tenemos la Escritura y en tu palabra recibimos la esperanza y la fortaleza para responder a ella. También sabemos que hay juicio y que merecemos todo el peso de la ira, pero en tu misericordia, en Cristo, nuestra fe produce frutos. En Cristo podemos arrepentirnos, en Cristo podemos vivir de forma coherente. Y no importa cuántas veces caigamos, en tu gracia y misericordia, tú nos vuelves a salvar, tú nos vuelves a levantar, tú nos das la sabiduría para seguir adelante. Hoy oramos por nuestra iglesia, para que no solamente el pastor y el equipo de liderazgo, sino que todos podamos ser cristianos maduros y fieles. Seamos personas que hagamos las cosas con entusiasmo, con buena voluntad, no por el dinero, no por la obligación, sino tener un corazón entregado a Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender que no estamos solos y que de ninguna forma menospreciemos el sufrimiento de los demás, sino entendamos que cada persona es un universo y que lo que conocemos es muy superficial, que podamos acompañar a cada persona en su dolor, ministrar a ellos y entender que la recompensa viene de un Dios poderoso, de tener un foco en la eternidad y no supersticioso. Hago esto para que Dios me ayude, no, sino simplemente ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios, aceptar cuando es la corrección que necesitamos, cuando necesitamos arrepentirnos específicamente por cosas que hemos hecho y que a Dios hemos fallado. Ayúdanos a entender que no somos especiales, sino que en toda la tierra hombres y mujeres sufren por igual. Y hoy recibimos la buena noticia. Hoy recibimos la buena noticia de parte de Dios. Y es que, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Y cerramos leyendo esto. Iglesia, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Dios les bendiga. Feliz semana.